Ok, entonces vamos a grabar este ejercicio para que quede la explicación. Entonces decíamos, tenemos una empresa que utiliza dos factores, uno fijo y uno constante, por lo tanto hablamos de corto plazo y nos hacen una serie de preguntas conociendo primero el costo de cada factor productivo. Nos preguntan, bueno, ¿cuál es el nivel de producción? ¿Qué es el que maximiza las ganancias? ¿A cuánto asciende el costo marginal cuando el producto marginal es máximo? ¿Y a cuánto asciende el costo marginal cuando el costo variable medio es mínimo? Si se dan cuenta, en este ejercicio se conjuga teoría de la producción, teoría de costos y desde luego el tema de maximización de ganancias. Entonces, para responder a estas preguntas, evidentemente tenemos que ir calculando una serie de indicadores que vamos a ir construyendo en una tabla para ir dando respuesta a estas preguntas. Y para ello, bueno, vamos a recordar algunas fórmulas de los costos, algunas fórmulas de productividad y desde luego algunas fórmulas de lo que es maximización de ganancias. Entonces, por eso quise elegir este ejercicio, porque de alguna manera contempla todos estos aspectos. Entonces, tendríamos que construir una tabla. Prácticamente vamos a decir que el parcial que ustedes van a hacer de teoría de la producción, pues va a tener un ejercicio así, porque considero que es uno de los ejercicios básicos que uno debe de manejar cuando ve estos temas. Entonces debe de, pues, manejarlo bastante bien. Entonces tenemos aquí la cantidad de producción y los otros indicadores. Estos dos, los primeros dos, son indicadores de productividad. Ya sabemos qué es el producto medio y qué es el producto marginal. Ambos son indicadores de productividad. Después tenemos los costos. Este es el costo fijo, el costo variable, el costo total y indicadores añadidos como el costo fijo medio, costo variable medio, costo total medio, el costo extra o el costo marginal, que en este caso lo vamos a calcular dividiendo el valor del salario entre el producto marginal. Después, la columna de los ingresos, la columna del ingreso marginal y del ingreso medio y de las ganancias. Entonces, bueno, recordando lo que vimos en teoría de la producción, producto medio es la productividad, la producción dividida entre la cantidad de mano de obra utilizada. Es decir, en otras palabras, es un indicador que nos dice o responde a la pregunta, en promedio, ¿cuánto por hora produce tus trabajadores? Eso es lo que nos está diciendo este indicador. En promedio, ¿sí? ¿Cuánto produce los trabajadores que tienes en tu unidad productiva, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el producto promedio o el producto medio. Y en este caso es dividir el producto físico total, que es la tercera columna, entre el insumo variable, que en este caso es la mano de obra. Entonces, si nosotros hacemos esto, tendríamos que ir dividiendo 100 entre 1, 220 entre 2, 360 entre 3 y así sucesivamente, hasta llegar a la última casilla, en donde tenemos 660 entre 9. Sí, entonces, si calculamos esto y lo vamos haciendo uno por uno, tendríamos este resultado, ¿sí? Que este es el que resulta de dividir la producción entre el número de entre el factor variable, en este caso mano de obra, consideramos que es el factor variable. Y de esta manera obtenemos esta columna. Entonces, eso es el producto promedio, ¿sí? Nos da una medida o nos indica en promedio cuánto produce los trabajadores. Y el producto marginal es una medida individual de productividad. También es una medida de productividad, pero es individual, es decir, eh, digamos, cuál es la aportación que hace al proceso de producción el contratar un trabajador más al proceso de producción. Y esto no es otra cosa más que, bueno, para hacer el cálculo, aquí vamos a ir comparando, ¿no? Vemos que el primer trabajador generó una producción adicional de 100, el segundo trabajador generó una producción de 220. Entonces, si nosotros sacamos cuál fue la aportación que hizo el segundo trabajador con respecto al primero, pues tendríamos que restarle
estos 220, los 100. Y de esta manera, esta sería la aportación que hace ese segundo trabajador. En este caso, ese segundo trabajador aporta una producción adicional de 120 unidades. También podemos ver aquí, si yo contrato a un tercer trabajador, este tercer trabajador me va a aportar una producción adicional de 140, que es el que resulta de restar 360 menos lo que ya había, 220. Por su parte, si yo contrato al cuarto trabajador, ¿cuánto va a aportar ese trabajador? Si yo lo contrato, digamos, por hora. Si yo contrato la producción que ese cuarto trabajador hace el proceso de producción, es de 120, que es el que resulta de restarle a 480 la producción que ya había, que es 360. Y así me voy uno por uno hasta llegar al noveno trabajador. Observo que aquí en el noveno trabajador, este me genera una aportación al proceso de producción negativa de menos 20, puesto que ahora la producción total, ¿sí? Ahora la producción total es de 660, mientras que lo que es la producción anterior era 680. Entonces aquí genera una producción de menos 20. Aquí este signo, bueno, este está más bien referido a este, ¿no? 100 menos 20. Bueno, más bien 220 menos 100, que es 120, 360 menos 220, que es 140, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que observamos a la hora de contratar al noveno trabajador, que el noveno trabajador genera una producción de adicional de menos 20, y esto resultó de a 660 restarle 680. Me da en este caso, ya no sería conveniente desde el punto de vista del empresario contratar a un trabajador que además tienes que pagarle para que encima de todo frene y reduzca la producción. Ya no sería óptimo. De hecho, la máxima producción alcanza un pico, ¿sí? Cuando el octavo trabajador es contratado, ¿sí? Digamos que ese es el pico, ese es el punto máximo en donde la producción extra añadida por el octavo trabajador es de cero, que es el que resulta de 680 menos 680. La producción extra añadida es de cero. El producto marginal ha llegado el producto marginal llegó a cero y el producto físico total llegó a un punto máximo. Esa es la relación que ya veíamos entre el producto marginal y el producto físico total, que cuando el producto marginal es cero, se ha llegado a un clímax en la producción. Después, bueno, tenemos el costo fijo, que como su nombre lo dice es fijo y de acuerdo al ejercicio es de 250 unidades. Bueno, lo vamos a poner tal cual. De hecho, aunque no hubiera producción, hay un costo fijo que asumir, que es de 250. Incluso aunque la empresa cierre, tiene que enfrentarse a esos costos fijos. Entonces, siempre va a ser un mismo pago, en este caso 250. Para sacar el costo variable, como su nombre lo dice, este va variando conforme va evolucionando el volumen de producción. En este caso, el costo variable sería multiplicar el precio del insumo y por la cantidad de ese insumo. Aquí observamos que el insumo variable es la mano de obra y el precio asociado a la mano de obra pues es de 40. Entonces lo que tenemos que hacer es W por L, es decir, los 40 por la mano de obra. En este caso tendríamos 40, que es lo que vale la mano de obra, por la cantidad de mano de obra, 1, por ejemplo. 40 por 1, 40. Después 40 por 2 serían 80 y así sucesivamente. Hasta llegar a la última unidad, en donde cuando yo cuando yo tengo 9 trabajadores, me genera un costo variable de 360, que es el que resulta de multiplicar la cantidad de trabajadores que yo tengo por el salario que estos perciben, que en este caso es 40. Y esto me da esta cantidad.
de 40 por 9, 360. De esta manera obtengo el costo variable. Y una medida que resume los dos anteriores es el costo total de producción. El costo total de producción se compone de dos elementos, una parte que es fija y otra parte que es variable. Entonces el costo variable es la suma de ambos, costo fijo más costo variable. En este caso lo que tenemos que ir sumando es ambas previas columnas, las dos columnas previas, 250 más 40, después 250 más 80 y así sucesivamente, hasta llegar a la última parte, ¿sí? En donde yo tengo que sumar 250 más 360. Entonces, si lo vamos haciendo, tendríamos estos resultados, ¿sí? 250 más 40 nos va a dar 290. 250 más 80, 330. Y así sucesivamente hasta llegar a esta última columna, que es 250 más 360, nos va a dar 610. Tenemos otras medidas adicionales, como es el costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio. Bueno, estas medidas, empecemos con el costo fijo medio. Esta es una medida que implica dividir el costo fijo total entre el volumen de producción. Es decir, costo fijo, como se ve aquí en la fórmula, entre el volumen de producción. En este caso, el volumen de producción es este que está aquí, el producto físico total, Q. Entonces, de tal manera que, como estamos dividiendo un número que es fijo por definición, entre un número que se va haciendo cada vez más grandote, pues el resultado de este cociente, cuando tú divides un número que es fijo entre un número que va creciendo, pues el resultado va a ser que cada vez sea más pequeño el costo fijo medio, es el costo fijo por unidad. Es decir, es lo que contiene de cada producto, el costo que te cuesta producir un artículo, se divide en estas dos partes, una parte que es fija y otra parte que es variable. Entonces, este es el costo fijo por unidad, o costo fijo medio, o promedio, como se le quiera llamar. Después tenemos el costo variable medio, que es dividir el costo variable entre el volumen de producción. Aquí vamos dividiendo el costo variable entre el volumen de producción. De esta manera vamos dividiendo 40 entre 100, vamos dividiendo 80 entre 220 y así sucesivamente. Entonces aquí, si lo sacamos, tenemos esta cuenta. En la primera casilla, yo dividí 40 entre el volumen de producción, que es 100, y esto me da 0.4. Después, yo divido 80 entre 220, esto me da 0.36. Y así sucesivamente hasta llegar a la última columna, en donde yo voy a dividir 360 entre 660, y esto me da 0.55. Finalmente tengo el costo unitario de producción. El costo unitario de producción es el costo medio, es decir, cuánto te sale cada cosa, ¿no? ¿Cuánto te sale cada artículo? ¿Cuál es el costo unitario de cada cosa? Bueno, el costo unitario se integra de dos elementos, una parte que es un elemento fijo y otra parte que es un elemento variable. Es sumar tanto el costo fijo medio como el costo variable medio. De esta manera yo tendría el costo unitario de producción. Entonces, el costo unitario de producción es dividir el costo total entre el volumen de producción. O, si así lo prefieren, sumar el costo fijo medio más el costo variable medio. Ambas formas son válidas, ¿sí? Ya sea que ustedes dividan el costo total, 290 en este caso, para la primera casilla, entre 100, o bien que ustedes sumen 2.5 más 0.40, que les va a dar 2.90. Y así sucesivamente nos vamos hasta la última unidad. Por ejemplo, aquí podemos ver en qué nivel de producción este productor logra alcanzar el costo unitario más bajo posible. ¿Sí? El costo unitario más bajo posible eh, lo tiene aquí prácticamente en 0.77. Ese es el punto más bajo. Es lo más barato que puede
producir, cuando este productor genera un volumen de producción de 640, si divide cuánto le cuesta, que es 640, el costo total es 490 entre el volumen de producción, el costo de cada cosa es de 0.77 centavos. Ese es el costo más bajo que puede alcanzar este productor. Después tenemos la columna del costo extra o del costo marginal. Como ya hemos explicado anteriormente, se puede calcular de dos maneras, ya sea como la diferencia de los costos, es decir, sacando la diferencia entre 330 menos 290 y así sucesivamente, o bien con la fórmula que aquí planteamos. Cualquiera de las dos formas también son válidas. Normalmente, si viene el ejercicio, se les va a especificar cómo lo calculen, ¿sí? Cómo lo van a calcular. Aquí, bueno, es dividir el salario entre la productividad marginal. Hay una relación interesante entre productividad y costos, y en particular entre el costo marginal y el producto marginal, así como también entre el costo medio y lo que es el producto medio. Ambos están relacionados, de tal manera que si uno sube, el otro baja y viceversa. Es decir, cuando uno está en un máximo, el otro está en un mínimo. Es decir, cuando la productividad marginal del trabajo está en su punto máximo, el costo marginal va a estar en su punto mínimo. Y a medida que la productividad es menor, el costo extra de producir una unidad más se va a elevar en consecuencia. Entonces aquí lo que hacemos es dividir en este caso el salario entre el producto marginal, es decir, entre un número fijo, que es 40, entre el producto marginal que va variando. Aquí como podemos apreciar el producto extra, ¿sí? Va primero aumentando, llega a un máximo, después se va reduciendo, llega a cero, después se hace negativo. Entonces aquí lo que hacemos es obtener esta parte, el producto marginal, y eliminamos los costos marginales negativos, puesto que no tienen sentido. Y además para obtener la gráfica nos dificultaría observarlas. Entonces únicamente graficamos los costos marginales positivos. Así, de esta manera tendríamos punto 33, punto 29, punto 33, entre otros. Ese sería el costo extra de producir una unidad más. Después tenemos el ingreso total, que es el ingreso de una empresa se obtiene de su precio por la cantidad que produce y vende. Es decir, precio por cantidad. Aquí lo que observamos es que el precio es de 1 peso, ¿sí? Y esto se va a ir multiplicando por la cantidad producida y vendida. En este caso, vamos a ir multiplicando 100 por 1, después 220 por 1, 360 por 1 y así sucesivamente. Es decir, el precio del producto, 1 peso, por la producción, eh, que se vende, P por Q. Y de aquí sacamos esta columna. Después obtenemos lo que es el ingreso medio, que en un contexto de competencia perfecta es igual al ingreso marginal. El ingreso medio, recordemos que es dividir el ingreso total entre el volumen de producción. Entonces, por ejemplo, tomemos el primer caso. La primera casilla, el ingreso total de vender 100 unidades, aquí lo tenemos, es de 100, porque 100 por 1 es 100. Entonces, si yo divido 100 entre el volumen de producción, 100 entre 100 me va a dar igual a 1. Lo mismo pasa con la casilla 2, 220. Entre el nivel de producción, que es 220, me va a dar igual a 1. En este caso, esta columna va a ir igual a 1, que es igual al precio del producto, por cierto. Entonces aquí podemos apreciar que el ingreso medio es igual a su vez al precio del producto, 1, y que es igual al ingreso extra. Es decir, ¿cuál es el ingreso extra que obtiene esta empresa? Por vender una unidad más, pues 1 peso. ¿Sí? Es decir, si estamos aquí, 100, si actualmente vende 100 unidades
¿Cuál es el ingreso extra por vender 101 unidades? Pues va a ser 1, porque ese es el ingreso extra que obtendría esta empresa por vender una unidad más. Entonces, aquí se comprueba que el ingreso extra es igual al ingreso medio y que es igual además al precio del producto. Y finalmente las ganancias que se obtienen de la resta, ¿sí? Cuando nosotros restamos al ingreso los costos. Los ingresos menos los costos nos va a dar la ganancia. De esta manera, yo tengo en la primera casilla un ingreso que es de 100, sin embargo, mis costos me superan, son 290. Por lo tanto, voy a tener una pérdida de 190. En la segunda casilla, yo tengo unos ingresos de 220. Sin embargo, mis costos siguen siendo altos, 330. Por lo tanto, tengo otra pérdida, 110 en este caso. Sin embargo, a medida que va aumentando el volumen de producción, es decir, en volúmenes bajos, hay pérdidas, puesto que hay un costo fijo que pagar. Y ese costo fijo es el que nos está llevando a que la empresa tenga pérdidas. Entonces, tiene que producir un gran volumen y vender un gran volumen para superar ese costo fijo. Este se alcanza cuando se producen 480 unidades, cuando se producen y se venden 480 unidades. Entonces vemos que los ingresos que se obtienen, 480, son superiores a los costos, 410. De esta manera, esta empresa experimenta una ganancia, que es de 70 unidades monetarias. Y con este recuadro podemos apreciar, podemos dar respuesta a las interrogantes que se habían hecho en este ejercicio. Por ejemplo, analizando esta tabla, podemos ver en qué punto se maximizan las ganancias. De acuerdo a la condición de optimización, cuando el ingreso extra es igual al costo extra, en ese punto las ganancias se hacen máximas. Veamos en dónde está ese o en dónde ocurre ese punto. Cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Aquí vemos que el ingreso marginal siempre va a ser 1. Y el costo marginal es 1 cuando la producción es de 680. Entonces, en este punto, a pesar de que hay dos posibles respuestas, ¿sí? Nosotros elegiremos, como ya vimos gráficamente, hasta el punto en el cual el ingreso extra sea igual al costo extra. En este caso, esta sería la respuesta. Un peso aquí y un peso acá. Entonces son iguales. Este sería el nivel de producción, 680, en el que la producción, en el que las ganancias se hacen máximas. Así también podemos incluso responder a la pregunta, bueno, ¿en qué volumen de producción se obtiene, por ejemplo, eh, cuál es el volumen de producción en donde el costo marginal es mínimo? El costo marginal es mínimo cuando es 0.29 en un volumen de producción de 360, por ejemplo. De esta manera podemos relacionar conceptos que son importantes, por ejemplo, la relación que existe entre costo marginal y producto marginal. Sabemos que cuando uno es máximo, el otro es un mínimo. Entonces, ¿en qué punto el producto marginal alcanza un punto máximo? Aquí podemos apreciar que el producto marginal alcanza su punto máximo cuando se contrata al tercer trabajador, ya que este tercer trabajador aporta una producción adicional de 140 unidades. Esa es la máxima productividad que se puede alcanzar con estos recursos que esta empresa dispone. Y como el producto marginal está en un máximo, entonces podemos apreciar que el costo marginal debe de estar en un punto mínimo. Entonces, aquí podemos apreciar que el costo marginal es mínimo, 0.29, cuando el producto marginal es un máximo, 140. De esta manera podemos ir relacionando estos elementos. También podemos ver que hay una relación entre costo variable medio y, eh, y lo que es costo y producto promedio. Cuando el producto promedio
está en un punto máximo, el costo variable medio debe estar en un punto mínimo. Veamos la columna del producto promedio. Esta es la columna del producto promedio. Aquí del producto promedio, creo que este cálculo lo vamos a corregir porque vi que no lo dividí adecuadamente. A ver, vamos a ponerlo otra vez. Porque es dividir 220 entre 2 y esto nos daría 110, ¿no es cierto? Vamos a corregirle aquí. 110. Después, los 360 entre 3. Aquí no noté esta parte. Pero la corregimos, no hay problema. No me avisaron ustedes tampoco, hasta ahorita que me di cuenta. Es que como las fui pegando y las fui sacando de Excel, pero la fórmula nos dice, ay no, ese estaba bien, a ver, bueno, vamos a regresarlo. Ese estaba bien, es este que hay que corregir. Aquí 100 entre 1 es 100, 220 entre 2, a ver, es que como los estuve pegando, quiero ver si es este. 200. A ver, déjame checar la tabla de Excel en donde lo tengo. No va a ser que los haya colocado mal. Sí, los coloqué al revés. Este es producto físico total y este es el producto medio. Está al revés. Bueno, lo que vamos a hacer es cambiarlos de orden. Aquí está. Entonces este es producto medio y este es producto físico total. Sí, ahora sí. Ahí está. Si es que a la hora de pegar no lo copié como es. Entonces, bueno, aquí entonces tenemos 100 entre 1 nos va a dar 100. 220 entre 2 nos va a dar 110. 360 entre 3. A ver, déjenme checar la tabla de Excel. Aquí está. 360 entre 3 nos da 120. 480 entre 4 nos da 120. 580 entre 5, 116 y así sucesivamente hasta llegar al último que es 660 entre 9 nos va a dar 73.3. Vamos a utilizar esta porque por ahí lo copié mal, pero de aquí lo extraje. Lo que les estaba diciendo es lo siguiente, que hay una relación entre producto medio o promedio y lo que es el costo promedio también. Y una relación entre costo marginal y producto marginal, de tal manera que cuando uno es un máximo, el otro es un mínimo. Aquí, por ejemplo, viendo la columna del producto promedio, el producto promedio alcanza un máximo en 120. Y en ese sentido podemos ver qué sucede con el costo variable medio. El costo variable medio tiene un punto mínimo en esos dos, cuando el producto promedio es máximo, que es 0.33. Más adelante, cuando el producto medio empieza a disminuir, este empieza a aumentar. De tal manera que si uno va subiendo, este va bajando. Y si este va bajando, este va subiendo. Lo mismo sucede con el costo, con la relación entre producto promedio y costo marginal. Como decíamos, el producto promedio o el producto marginal al principio va creciendo, alcanza un máximo y aquí el costo marginal va disminuyendo y después el producto marginal empieza a disminuir y en consecuencia el costo marginal empieza a aumentar.
es por la relación que existe entre ambos elementos. Entonces aquí podemos ver, como ya lo comentábamos, en qué punto el costo, digamos, en qué punto se maximizan las ganancias. Esto sucede cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y esto nos dice que es a un nivel de producción de 680. También podemos ver en qué punto el costo marginal alcanza un punto mínimo. Alcanza un punto mínimo en punto 29, que es justamente cuando el producto marginal está en un punto máximo. Y finalmente, de esta tabla también podemos ver que el costo variable medio tiene un punto mínimo cuando el producto promedio tiene un máximo. Digamos, esas son las conexiones que debemos de visualizar entre ambas, toda vez que hay esa relación inversa entre costos y producción y productividad. Bueno, vamos a hacer un corte para revisar el otro ejercicio que les traigo y regresaríamos con las mismas claves.